Para averiguarlo debemos adentrarnos en las características de la naturaleza misma, aquellas que hacen que un caracol, un maguey o incluso una flor obtengan formas geométricamente perfectas, con proporciones, como dirían los artistas del Renacimiento, doradas, ya que están regidas por el número de oro, un número perfecto. Al ganar la Olimpiada Estatal de Matemáticas, creí que conocía al mundo que me rodeaba, pero al perder por un problema matemático, compitiendo para la gratificación nacional, me di cuenta que apenas conocía un poco sobre él. Era lógico pensar que yo, solo un joven de 11 años, recién egresado a la secundaria, no podría descubrir sin que se lo hayan enseñado aún en el colegio lo que un sabio matemático griego llamado Pitágoras dijo en la antigua Grecia, que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Desde entonces me di a la tarea de comprender poco a poco la esencia del mundo, los números, porque los números forman el todo y el todo es explicado por ellos. Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica es repetida a diferentes escalas. Contiene altos grados de simetría, crea una gran complejidad visual, pero sin embargo se define con algoritmos asombrosamente simples, ya que solo se necesita la información de una parte para crear el todo. La esencia propia de los fractales está inmersa en el mundo que nos rodea: los copos de nieve, las ramas de un árbol, el sistema circulatorio de nuestro propio cuerpo, el ADN, la molécula fundamental en la cadena de la vida. Explican además el crecimiento demográfico en las ciudades, así como el índice de mortalidad en ellas. La presente exposición es una serie de obras cuya propuesta satura e impacta al sentido de la vista. Utiliza recursos compositivos y geométricos derivados de las características de los modelos fractales, creando imágenes asombrosamente complejas para el espectador y, sin embargo, utilizando algoritmos de tal sencillez que es difícil no caer seducido ante su belleza. La Galería Fractales tiene como objetivo proponer e integrar las características propias de los fractales matemáticos y traducirlos a la imagen, creando altos grados de simetría y una composición visual extraordinaria, aplicable en todo proyecto de arte y de diseño. Las obras aquí presentadas son más que el esfuerzo de años de trabajo e investigación y se han logrado al repetir una imagen base dentro de la composición, de tal manera que sus características, como el color, la forma, la posición y el tamaño, son transformadas siguiendo un patrón o algoritmo único, que solo los números y la imaginación pueden crear. Ahora bien, no importa que no entiendan nada de los fractales, su labor es admirarlos. La labor de entenderlos será mía y para los que se sumen, porque como podrán notar,